Adriana Lozada es Madres 2020 y cada lunes nos habla de la crianza respetuosa. Una propuesta que junto a Carlos Guillén en Ciudad 2020 Global cambiará el mundo. Sí, bueno, ayer fue feriado lunes y decidimos hoy martes retomar el tema que ayer debimos haber tocado acá en Ciudad 2020 con Adriana, y por eso le dije, la invité para que viniera hoy vía telefónica a la cabina para hablar de un tema interesantísimo. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú? Todo chévere, un martes que parece el lunes, ¿no? Pero que es martes. Un martes que parece el lunes, pero es martes, no, sin duda alguna. Hoy estaremos hablando de la obediencia, la autoridad, el respeto, los niños obedientes, los niños con pensamiento crítico, ¿qué se fomenta en la crianza con respeto? Y me parece interesante el tema y bueno, es todo tuyo, te escucho con detenimiento. Con atención, escúchame, sí. Con atención. Voy. Sí. Mira, la obediencia, la autoridad, el respeto, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, todos estos elementos son súper complejos en materia de crianza con respeto, porque tenemos nuestro concepto arraigado de que los niños deben ser obedientes, educados, no deben refutar los cuestionamientos, las preguntas o las instrucciones que hacen mamá y papá, y entonces en base a eso etiquetamos y ponemos nombre. Y queremos niños que sean absolutamente obedientes, ¿no? Entonces, la crianza con respeto parte ¿de qué? Parte de definir la obediencia y parte de definir también a la educación, porque son dos conceptos que son antagónicos. Un niño obediente no es un niño educado. Un niño obediente, esencialmente obediente, no quiere decir que sea ni educado, ni feliz, ni que a posterior, cuando crezca, va a ser un adulto que tome buenas decisiones. Entonces, es importante conocer el concepto de obediencia y te lo voy a explicar para partir de aquí. La obediencia es la acción de seguir órdenes de otra persona que normalmente es considerada como superior, sin cuestionarla, sin pedir justificaciones, sin pedir explicaciones o motivos y sin ninguna razón. Entonces, la obediencia implica que se atiendan y se acepten los preceptos de esta persona que se consideran como superior para complacerlo. Ese es el concepto de obediencia según la RAE, según los diccionarios y según todos los libros y todas las cuestiones científicas y psicológicas. Entonces ahora nos vamos al concepto de educación. La educación, por su parte, es el proceso de facilitar el aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De habilidades, valores, creencias, hábitos. Es un proceso repetitivo, lo hemos dicho muchas veces, que se da a través de la investigación, a través del debate, a través de la discusión, de la enseñanza y del ejemplo. Entonces, si contraponemos estos dos conceptos, nos podemos dar cuenta que la educación no es posible cuando implicas actos en donde quieres la obediencia absoluta. Entonces comenzamos nosotros a cuestionar todas estas cosas que hemos venido arraigando pues desde décadas y desde cultura pues latinoamericana y venezolana, en donde queremos que nuestros niños sean obedientes. La crianza respetuosa dice, vamos a quitar el término de obediencia absoluta y vamos a hacer que nuestros niños tengan pensamiento crítico y vamos a hacer que nuestros niños sean capaces de cuestionar nuestras instrucciones, que sean capaces de decirnos por qué, de pedir explicaciones, y entonces en ese proceso de que nuestros niños nos hacen preguntas, nosotros damos respuestas, entonces ahí empezamos a hacer el proceso educativo, el proceso formativo y el proceso que empiece desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque no queremos adultos, posteriormente, personas que crezcan bajo la sombra de una autoridad impuesta, bajo la sombra de una autoridad coercitiva y dictadora, y que entonces más adelante sean adultos absolutamente con una actitud sumisa, absolutamente pasivos y que sean propensos absolutamente a ser víctimas de un opresor o de un victimario. Entonces esa es la idea, el conocimiento de estos dos términos para poder establecer la diferencia y empezar a desmontar el mito de la obediencia absoluta para entonces empezar con el paradigma educativo de la crianza con respeto. Estoy timbrado, estoy timbrado, o sea, me sorprendiste, como el tema no lo discutimos ni siquiera una sola vez antes,
Entonces me agarraste, pero completamente fuera de base. O sea, yo estoy jurando y siempre hemos creído, ese es un buen niño, es un niño obediente. Eso es lo primero que te decía en el colegio. Es un buen niño porque es un niño educado, obediente. Como la obediencia siempre fue uno de esos valores que tenía que tener un niño, pero desde que llegaba al colegio. En casa, en el colegio, en todos lados, un niño obediente. Ahora me dice que eso hay que desmontarlo. Hay que desaprenderlo. Hay que desaprender el término de la obediencia. Hay que desaprender de que el niño tiene que ser absolutamente... bajar la cabeza y decir que sí, porque a la larga no estamos formando la personalidad sólida del muchachito, sino que lo que estamos haciendo es propenso a que sea víctima en un futuro, propenso a que sea manipulable por todas las aristas familiares, políticas y de toda índole. Sí. Entonces nosotros lo que estamos propiciando son aquellos adultos que piensen, que tengan pensamiento crítico, que sean capaces de levantar la mano, de decir, ay, por ahí no es por acá. Y entonces inicia ese proceso de debate, porque en el medio del proceso del debate es donde ocurre el proceso educativo y el proceso de aprendizaje significativo, que el aprendizaje significativo es el que dura para toda la vida. Entonces, ¿es malo tener un niño obediente? ¿Es malo que nuestro hijo nos diga que sí a todo sin cuestionarlo? Sí es malo. Preocúpense si el niño no hace preguntas, preocúpense si el niño no cuestiona alguna instrucción o en algún momento no dice no. Es malo porque entonces hay una voluntad quebrada, ¿sí? Los niños por esencia son preguntones, los niños por esencia son desobedientes, el niño por esencia quiere hacer sus cosas a su manera porque está en un proceso de experimentar. Sí, el niño tiene que hacer caso, es verdad, todos queremos que los niños nos hagan caso y nos crean ciegamente, pero eso es un proceso que se da en el camino y se da en el camino en base al ejemplo que tú vas dando y queremos que el niño haga caso es porque te cree ciegamente y porque sabe que lo que tú estás diciendo es lo correcto y lo ha validado en su proceso de experimentación. Entonces, niños absolutamente obedientes, no es lo que queremos en la crianza respetuosa. Niños con pensamiento crítico, niños respetuosos que sepan poner sus puntos de vista y que difieran de mamá y papá porque serán adultos que posteriormente van a poder alzar la mano, alzar la voz y decir stop. Claro. Eso es lo que queremos. Pero que tengan criterio, pero con respeto, ¿no? Que tengan la capacidad de decirle a papi, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero con respeto. Porque respeto. Porque la máxima autoridad para un niño tiene que ser su papá y su mamá. Eso totalmente. Ahí no hay discusión, totalmente. ¿no? No hay discusión, pero también aquí hay un tema importantísimo con la autoridad. Nosotros los adultos tenemos autoridad natural, una autoridad natural que nos la dan nuestros años y nuestro tamaño. Tenemos una autoridad de por sí, ya mamá y papá tienen una autoridad ganada. Pero, aquí viene el pero, el niño escoge una figura en casa que va a ser la figura de autoridad mayor, que va a ser aquella que le va a hacer mayor caso, a quien le cree ciegamente y a veces no es a mamá y papá, a veces es a la abuelita, a veces es al abuelito, o a veces es al tío o al padrino que está cerquita. Entonces, aquí hay que hacer un juego de la estructura jerárquica familiar y ver y entender a quién el niño le asignó la autoridad que no es la natural del tamaño y de la edad. Entonces eso también es un aspecto bastante complejo que hay que analizarlo en otro tema porque solamente el tema de la autoridad amerita pues unos 20 o unos 30 minutos para hablar solo de eso. Claro, pero el pensamiento crítico de un niño ¿de qué? ¿De 2 años? Claro, el pensamiento crítico comienza desde que tú le hablas al niño desde pequeñito, desde que le lees un cuento, desde que le lees La Caperucita Roja, por ejemplo, y le empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué tú crees que le pasó eso a la Caperucita? ¿Por qué se la comió el lobo? ¿O por qué se comió a la abuelita? ¿Qué hizo mal Caperucita cuando estaba en el camino hacia donde la abuelita? Ahí comienzas a incentivar el pensamiento crítico. Es ver y entender y hacer que ese cerebro de ese niño comience a funcionar para hacer su toma de decisiones. También tenemos otro ejemplo donde podemos incentivar el pensamiento crítico cuando le damos a nuestros hijos oportunidades para escoger la ropa. Le damos oportunidades, tres mudas de ropa, que él escoja uno, tomando en previsión pues las condiciones climáticas y todo lo que vaya a hacer el niño. Ahí estás desarrollando el pensamiento crítico, muy diferente a decirle al niño, te pones la camisa azul y el pantalón rojo porque yo quiero, porque a mí me da la gana, porque es el que te quiero que te pongas.
muy diferentes. Entonces son pequeñas cositas que vamos haciendo en el transcurso de los niños pequeñitos, desde pequeñitos, de 1 año en adelante, para que entonces se empiece a desarrollar todos esos procesos neurológicos y cerebrales que son importantísimos para conformar pues los ciudadanos bien sólidos que sepan tomar decisiones pensadas. Pensando aquí, echando cabeza yo, es verdad, ¿vale? El único que es obediente es el niño. El único que se le cataloga como obediente y que se le exige que sea obediente es al niño. Yo a un trabajador no le dice que sea obediente. Claro, es que tú esperas que la gente actúe por bienestar, que actúe porque que te den ese plus, tus trabajadores, que te den ese plus porque quieren darlo, no porque tú estás encima azotando o incentivando ni con castigo ni con premios, sino que te den el plus y el máximo pues porque quieren. Entonces, la obediencia está relacionada directamente con los castigos, la obediencia está relacionada directamente con suspender hasta cariño. A un niño a veces se le chantajea con el cariño para que haga caso. O sea, si no me haces tal cosa, pues no te doy abrazos o no te quiero, o cosas así. Entonces, esencialmente la obediencia está ligada con ese acto violento, maltratador, de castigar y de atropellar las emociones de los niños. Entonces, la obediencia hay que cambiarla, hay que quitarla, porque su concepto como tal es hacer caso y seguir órdenes de otra persona, normalmente superior, simplemente por complacerlo, sin dejar espacios al pensamiento crítico. Entonces, es bonito reflexionar y darnos cuenta de que tenemos que hacer ese cambio de paradigma, y ahora que lo sabemos, ahora que lo conocemos, entonces empezar a cambiar nuestra estructura de enseñanza en nuestro hogar. Naguará, yo estoy timbrado, yo no sé cómo voy a manejar yo esto ahora con mis hijos ya que están grandes, porque siempre me gustó que fueran obedientes, que hicieran caso, realmente sí, pero entiendo muy bien lo que estás diciendo, pues el nivel extremo donde el niño no se le permite bajo ningún concepto que tenga su propia posición o que intente por lo menos preguntarle por qué, ¿no? El porqué de las cosas, lo convierte como una especie de ser humano sumiso, donde solamente aprende a recibir órdenes y a ejecutarlas y punto, no tiene iniciativa. Su criterio no vale. Exacto, los niños que son absolutamente obedientes, el niño que no tiene espacios en su hogar para hablar ni para expresarse, son niños que no se atreven a expresar emociones, a decir que están tristes, cansados, que tienen hambre, porque siempre tienen miedo, porque siempre hay un elemento de castigo detrás de esa obediencia. Son niños que se les enseña a estar calladitos, que se les enseña a no gritar, que se les enseña a estar tranquilito. Entonces vemos a un niño en una esquina, guardadito, sentadito, que ni se mueve, y decimos, ay, qué niño tan bien educado y tan obediente. Y resulta que detrás de eso hay mucha tristeza. Resulta que detrás de eso hay una personalidad suprimida y una voluntad quebrada. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una infancia feliz o una infancia triste? ¿Queremos adultos sumisos y callados y que acepten atropellos, o queremos adultos que levanten la voz y digan, bueno, aquí tengo la propuesta y eso no es por ahí, sino que es por otro lado? Eso es lo que queremos es promover el pensamiento crítico desde chiquitico, porque ya después de grande pues ya la maldad está hecha. Súper interesante, súper. Necesito que hablemos mucho más de esto, también de autoridad y esas cosas en casa, porque creo que vale la pena seguir ahondando en el tema, porque si en una oportunidad te dije que hubo conceptos sobre el castigo y los premios y esas cosas que aplicamos y que apliqué como papá yo en mi momento, y se derrumbó completo en mi vida. Entonces ahora con respecto a la obediencia, creo que también necesito que sigamos trabajando en esto para que la gente lo entienda, porque a mí me chocó, pero lo entiendo. Me chocó, pero totalmente, lo entiendo. Es un tema todo ante todo cosa nueva y resistencia al cambio. Sí. Y como me dijo, bellísimo, tuve un comentario de una muchacha, me dijo, bueno, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, así era que se hacía antes, y bueno, chévere, lo aplaudimos y lo aceptamos, y por eso no culpo ni a las personas que desconocen esto, ni a nuestros mamás y nuestros papás y nuestros abuelitos, sino que ahora que lo sabes, ahora que lo escuchas en radio, que lo ves en Instagram o que lo ves por YouTube, entonces ahora sí eres responsable de hacer el cambio y de probar, de experimentar, ensayo-error, hasta que te des cuenta de que tu hijo y de que tú y que tu familia y que tu hogar va a ser un hogar feliz, sin lágrimas, sin represalias, sin violencia, pero siempre con límites, con normas y con directrices bien pensadas y bien guiadas. Crianza sin dolor. Bueno, Adriana, genial. Que por cierto, nombraste el cuento de la Caperucita para concluir, y todavía siguen contando ese cuento a los niños. Es el mismo cuento de hace 50 años. Ese me lo contaban a mí, el de la Caperucita Roja. A mí me daba hasta un poquito de miedo.
No, pero es que la Caperucita Roja es un cuento espectacular para desarrollar el pensamiento crítico, porque tú lo lanzas y lo dices y hay un sistema de valores ahí, que si la niña le hace caso a la mamá, que si habló con el desconocido que es el lobo, que si todos estos elementos, entonces ahí tú empiezas a preguntar y a divagar, y empiezas a explorar y a darle las opciones al niño para que digas, bueno, ¿qué haces tú si se aparece un lobo? ¿Qué haces tú? ¿Le hablas? ¿No le hablas? ¿Le haces caso? ¿No le haces caso? Entonces tú pones a prueba al niño de acuerdo a tus valores. Así que súper vigente el cuento de la Caperucita, solo que ahora se suprimen elementos muy, muy violentos que antes nos daba miedo, porque a mí también me daba miedo. Te estoy diciendo, cuando al final el lobo se come que a la abuelita la cosa, yo digo, ¿qué es esto? No, ahora sí, todavía se la come, ¿no? Pero se la sacan viva, pero entonces el lobo lo voltean y lo saca por la boca, entonces ya no es aquel cuento desgarrador, ¿no? Tan explícito. Oye, sí, porque la censura de ese cuento sí, eso da miedo. Genial. Bueno, me imagino que hay interacción en esta historia, en este tema de hoy en tu cuenta, en @madres2020. Sí, está ahí en el botoncito rojo. Déjame dar una vueltica, porque me quedé tan chocado que ni siquiera busqué tu Instagram para saber cómo estaba la interacción, que siempre es muy interesante poderla compartir con los oyentes de la radio, porque no todo el mundo te sigue la cuenta, aunque todo el mundo debería seguirla, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace, bueno, porque no tienen teléfono, no tienen tiempo, lo que sea. Pero la pregunta que hoy pones, o el debate que colocas hoy en tus redes, es imponerse para lograr obediencia, como pregunta, o enseñar a tomar decisiones. Cuando eras pequeño, ¿la autoridad estaba por encima de la enseñanza? Una pregunta que hace Adriana en Madre 2020, y aquí están algunas respuestas. Cuando era niña no había chance de hablar, era obedecer. Eso me hizo ser víctima de parejas violentas. ¿Sí? Fíjate, y esa es una de las consecuencias, esa es una de las terribles consecuencias de ser una sociedad criada bajo una autoridad de mamá y papá un poco dictadora, por llamarlo de una manera. Okay. Es una de las consecuencias. Sí. Con autoridad se enseña. Lo malo es que autoridad es sinónimo de grito, golpe y otros. Sí, tenemos arraigado el concepto de que autoridad es la persona que alza más la voz y que pega un golpe contra la mesa y todo el mundo se calla y tiene miedo. Entonces resulta que, ahora yo les digo en la crianza con respeto, de que la autoridad, hay una autoridad natural y que está la autoridad que es concedida por el niño. Qué cosa más interesante que debemos debatir. La autoridad concedida por el niño, o sea, el niño escoge quién es su autoridad, a quién más. El niño, exactamente, el niño es súper sabio y escoge y dice, bueno, mi autoridad en mi hogar es tal, es mamá, es papá o es mi abuela o no es ninguno. O es mi tío. Obvio, dice por acá. Uno de pequeño no podía decir ni en el colegio de monjas y mucho menos en la casa. El colegio de monjas, claro, venimos arraigados, es una cosa cultural, es algo desde lo educativo, es algo desde lo familiar, y no culpemos a las mamás y a las abuelitas, es lo que se hacía, era lo normal y era lo que estaba escrito en los libros de psicología, pero todos esos libros de psicología hay que agarrarlos y pasarle tipex, y entonces ahora traer lo nuevo, traer los estudios de neurociencia y todo el marco legal que respalda la crianza sin dolor. Mucho trabajo por hacer. Dice por acá, de pequeño no nos enseñaban a elegir, nos enseñaban era únicamente a obedecer. El respeto se gana. Es como los policías tienen autoridad pero no respeto. Interesante el juego de palabras acá, ¿no? Los policías tienen autoridad pero no respeto, porque el respeto se gana. El respeto se gana, ¿cómo? Con respeto también. A veces hay personas que respetan más a una figura de autoridad cuando son más flexibles ante casos particulares que respetar a una autoridad porque hace cumplir la ley a cabalidad, ¿no? Entonces estos son planteamientos interesantes, planteamientos cotidianos que hay que traerlos para posicionar a las personas, porque suena muy bonito y también muy difícil decirle a las personas los conceptos y la manera de hacer, pero con los ejemplos es que vamos clarito y llegamos a la mayoría de las personas, que esa es la idea. Dice, era solo obedecer y respetar a los mayores. Con el tiempo aprendí que el respeto se gana y no se exige, ¿ok? Obedecer ciegamente, esto es lo que me enseñaron. Hoy sé que no es así. Con esto discuto mucho con mi esposo. No debemos ser tiranos ni dictadores con nuestros hijos en nuestro hogar. Así es, crecí con una madre de régimen militar estricta y autoritaria. Así la educaron a ella, así me educó ella a mí. Normal.
Claro, así creyeron que aprendíamos, pero solo aprendimos a no tomar decisiones y ser inseguros, entre otros comentarios muchísimos. Bueno, aquí hay uno muy largo, voy a leerlo y con este cierro. Dice Adriana, fui educada con mucha autoridad, mi madre fue muy estricta y fue lo que aprendió ella de su abuela, pero también me dio mucho amor y mimos y aún lo sigue haciendo. Era otra época, no debemos juzgar. Yo de esa estricticidad, así se dice, estricticidad, aprendí, No creo. no sé, de ser tan estricto, pues aprendí muchas cosas buenas. Mi mamá fue respetuosa, solo que ella creía que esa era la manera de exigir respeto. Pero ahora podemos cambiar esa forma de educación siendo más congruentes con todo, exigiendo respeto, pero dando a nuestros hijos, tener autoridad también con nuestros hijos, pero sin violentar su ser. En fin, podemos romper las cadenas, pero admiro a mi madre que hizo lo mejor que pudo con nosotros. Ella no tuvo quien la aconsejara ni quien la guiara. No tuvo a Madres 2020. ¡Qué bonito! Una belleza, una belleza. Para que despidas, Adriana Lozada. Hablaba de la ¿Me escuchas? Sí, hablaba de la masterclass que habías publicado hace unos 2 días atrás, que me pareció interesante invitar a la gente que fuera a ver y a preguntar sobre qué se trata esta masterclass. Interesantísimo para que 20 soñadores durante 20 días, 1 hora diaria, aprendan los principios básicos y se formen como potenciales madres 2020 y padres 2020. Bueno, venimos con un proceso de formación interesante, a pedido y a solicitud de muchísimas personas que quieren un poquito más de lo que se da en radio, un poquito más de lo que se da en Instagram y en YouTube. Venimos con un proceso de formación que estamos estructurando de acuerdo a varios tópicos especiales, en donde durante 20 días, 20 horas, que todavía no las hemos definido, vamos a dar oportunidad de aprendizaje directo, en vivo, respondiendo dudas y durante un acompañamiento espectacular, individualizado, para poder entonces certificar a las madres 2020, a los padres 2020 y a todo aquel adulto cuidador que quiera conocer todo lo que es la crianza sin dolor, la crianza sin lágrimas y la crianza con respeto. Es un proyecto hermosísimo que venimos trabajando, que vamos a consolidar y que poquito a poco vamos a ir estructurando y vamos a ir lanzando la convocatoria. Buenísimo. Coloqué el post y de verdad que ya hay 12, 13 personas que están interesadas y entonces, bueno, son cupos limitados que vamos a ir trabajando en el transcurso de este mes y del otro mes. Buenísimo. Es más, buenísimo que sea en mayo, que es el mes de las madres. Cae perfecto. Cae perfecto. Gracias, Perfecto, Adriana. pues. @madres2020 en tu cuenta en Instagram. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere.